Cuau Miranda, ¿tú eres religioso? Sí, soy católico, apostólico, romano, guadalupano y anexas. Sí. Sí, porque pues es que ya se incorporan tanto, platicando ahorita con el doctor. Esas son serían las Con todos tus características. sacramentos. Sí, y todo. Intento ir a misa, por supuesto. Sí, soy religioso. Ya platicábamos de este libro, Sí, ¿no? qué Al inicio interesante. del No, súper sí. interesante porque el conocer, sobre todo de América, ¿no? ¿A quién le van? O sea, ¿qué profesan? De veras te sorprende. Y más en México, por supuesto, que es donde nosotros vivimos, ¿no? Pero ¿quién mejor que el compilador de este trabajo, el doctor Plancarte, para que nos platique detalles sobre este tema tal? Roberto Plancarte. Plancarte. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar Al con contrario, nosotros. un placer. ¿Qué dice este libro en cuanto a religiones? Platicábamos hace un ratito que son temas delicados Sí. cuando lo abordamos en reuniones, en sociedad, en familia, ¿no? Claro. ¿Qué nos puede enviar de mensaje este libro cuando lo abramos, cuando Sí. estemos hojeándolo? Bueno, a ver, yo les digo lo que a mí me dijo, y tengo 40 años estudiando religiones en el mundo, ¿no? En México, en América Latina. Lo que a mí me enseñó este diccionario, haciendo la propia compilación, es que hay una enorme diversidad de creencias, mucha más, digamos, una mayor diversidad de la que incluso asumimos, pensamos comúnmente, ¿no? Porque nos asumimos como un país que hasta hace muy pocos años, digamos 60, 70 años, era casi 100% católico. Y sin embargo, en el fondo, abajo de ese catolicismo que aparentemente unificaba a todo el mundo, había una enorme diversidad de creencias y de expresiones religiosas, que se asumían católicas muchas, pero que había muchas maneras diversas de creer. Y ahora lo que tenemos en los últimos 60, 70 años es una creciente diversidad con otras denominaciones, con otras iglesias, con otros credos religiosos que existen no solo en México, en América Latina. Se empiezan a ramificar. Se empiezan así porque ha habido muchas conversiones y porque, digamos, hay simple y sencillamente nuevas maneras de creer, y eso ya lo entendemos incluso dentro del propio catolicismo, ¿no? Entendemos que no todos los católicos piensan igual, entendemos que ahora hay más de 20 millones de mexicanos que no son católicos, y que pues hay que saber quiénes son, hay que saber entender, hay que saber respetar sus creencias, y hay que saber entender sobre todo que en esta enorme diversidad lo que necesitamos es una nueva manera de gestionar la pluralidad, para no verla como algo malo, sino como algo que nos enriquece. Yo diría que eso es como lo que yo por lo menos descubrí con este diccionario, la enorme diversidad de expresiones religiosas. Y en esta explicación que haces, doctor, muy bien a través de los diferentes compiladores, hay algunas que a mí me llamaron poderosamente la atención, como la de esto de los bandoleros, ¿no? Sí. Las religiones de los bandoleros, el budismo, la religión de la santería. Un poco, ¿qué encontraste de ellas a detalles sobre Sí. estas? Bueno, lo que antes llamábamos religión popular, así en genérico, y que veíamos así como con las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe. Esa era una expresión de religión popular. Ahora nos acercamos un poco más y nos damos cuenta que hay muchas más, digamos, diversas expresiones de esa religiosidad popular. Y unas de ellas son o religiosidades que se combinan con las religiones tradicionales. Por ejemplo, gente que sigue asumiéndose como católica, pero un día se suben las señoras a la pirámide de Teotihuacán a recibir energía cósmica, ¿no? Pues eso obviamente es otra cosa, ¿no? No es parte del catolicismo. Y sin embargo, pues las señoras no le ven problema, ¿no? Pero es como a ver si es chicle y pega, ¿no? Exacto, no, porque la gente empieza a combinar más cosas, ¿no? Okay. O va a cursos de Feng Shui. yoga, feng shui, budismo, y empiezan a mezclar cosas. Entonces, de repente, como yo les digo, oigan, pero no es lo mismo la reencarnación de los muertos que la continua, el ciclo de la vida que nos enseña y de la muerte que nos enseña el budismo. Son dos cosas distintas. Y sin embargo, la gente empieza a tener, digamos, todo tipo de prácticas y devociones. Una de ellas es la que te llamó la atención, Santa Muerte. Bueno, Santa Muerte, hay mucha gente que hace sus rituales con la Santa Muerte y se asume igualmente católica, ¿eh?
O hay quienes se asumen como judíos y van a la iglesia de cienciología porque les parece que es interesante o algo les sirve. Aquí lo importante es que para mucha gente hay cosas nuevas que les sirven. Y en ese sentido, pues si les sirve, pues los empiezan a practicar, ¿no? Entonces, bueno, en este libro hay precisamente la muestra de todo eso. Obviamente santería no es nuevo, santería tiene que ver con muchos de estos ritos afroamericanos que entraron vía el Caribe, pero que tenemos mucho también nosotros, porque también nosotros tenemos una población afroamericana, ¿no? Y en ese sentido, pues hay cosas que están ahí que no son malas, sino que son simple y sencillamente creencias distintas que antes no se veían bien o antes no eran como permitidas o socialmente hablando, y que ahora pues empiezan a ser normales porque se ve que pues no necesariamente le hacen daño a la gente, al contrario. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Hay gente que cree en los santos bandoleros, ¿no? Sí. En Malverde o en San Pancho Villa, ¿no? Todo eso es lo que vemos en este libro, precisamente. Es el Diccionario de Religiones en América Latina. Tú, doctor Blancarte, eres sociólogo, eres profesor investigador del Colegio de México. Sí. Con toda esa experiencia, ¿por qué circunscribirse a una región? Bueno, porque sí, en ya Europa, era- en otros continentes debe de haber. No, bueno, es que algunos otros. este libro surgió, y yo lo explico en mi introducción, porque un día tengo un colega italiano que me invitó a presentar un manual de religiones, o de sociología de las religiones, que él escribió, y cuando yo lo leí para presentarlo en un congreso en Europa, le dije, oye, está muy bien el libro, pero no hay ningún latinoamericano. Y no hay nada sobre Latinoamérica. Y perdón, pero pues hay muchos especialistas y hay mucha religión en América Latina que hay que reseñar, ¿no? Que hay que estudiar, que hay que analizar. Y me dijo, bueno, pues eso hazlo tú, me dijo, eso te corresponde a ti hacerlo. Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué un europeo tendría que venirnos a hacer el trabajo nosotros, no? Pues nosotros nos corresponde. Y fue ahí donde surgió la idea de que pues hagamos un diccionario que además sí logra compendiar mucho digamos, del avance de la sociología y la antropología y las ciencias de la religión en general en América Latina, que ya han avanzado muchísimo y tenemos muchísimos especialistas, muchos de ellos aquí, más de 80, que han estudiado a profundidad las diversas expresiones religiosas que ellos conocen y que contribuyen precisamente a darnos una información verídica y científica sobre quiénes son, qué hacen, qué creen, qué creemos, ¿no? En general, ¿no? Doctor, ver un libro de este tamaño e incluso en número de páginas, pues habla de un trabajo muy exhaustivo. Ya me mencionaste hace un rato el número de personas que, más o menos 80 colaboradores. 85. ¿Tú los sí, eligiste? sí. ¿Son especialistas incluso de regiones de América en específico? Sí, mira, todos, esto afortunadamente, pues, con tantos años que yo tengo trabajando en esto, conozco a muchos colegas que he conocido en congresos, en distintas reuniones académicas, y sé quiénes más o menos están trabajando qué cosas. Y eso me permitió, por ejemplo, pedirle a un colega brasileño que me hiciera un trabajo sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios, esta que aquí llaman Pare de Sufrir. Pare de Sufrir. Bueno, ellos los conocen muy bien porque vienen de allá. Le dije, oye, escríbeme esto. A un colega argentino, oye, pues tú que conociste al Papa desde antes de que fuera Papa, desde que era arzobispo de Buenos Aires, hazme un artículo sobre él. Y así, ecuatorianos, peruanos, etcétera. Parte de la riqueza, de la diversidad de este libro es que precisamente hay especialistas de todos estos países a quienes yo he podido conocer. Algunos no los conozco más que de escrito, porque sabía de sus libros, sabía de sus textos, les escribí, me mandaron, pero si me los encuentro en la calle no sé quiénes son. Por ejemplo, el que escribió Santos Bandoleros es un islandés que ha trabajado aquí, que conoce a Malverde, que conoce a Pancho Villa, digamos, a los santos populares, y tiene libros sobre eso. Entonces, pues aquí el trabajo es precisamente andar arreando a todos estos colegas, que es como dicen, es como arriar gatos, ¿no? Es un poco complicado porque pues son muchos y generalmente somos difíciles de arriar.
pero bueno, es parte del chiste, ¿no? Ahora que estamos viviendo y transcurriendo la Semana Santa, por ejemplo, en Iztapalapa, sí. hemos visto cómo cada año, digo, es un ejemplo por poner, cómo la gente se apasiona, ¿no? Con Sí. la escenificación, con la propia religión, Sí. quienes son feligreses y quienes van por curiosidad también, es, sí. se apasionan y se involucran mucho. Así. ¿Hasta dónde, doctor, has detectado que la religión puede mover nuestras vidas? Si a veces o nos sentimos muy afortunados o a veces decepcionados Claro. de nuestra deidad, ¿hasta dónde nos puede llevar de extremo a extremo? Sí. La muerte, Bueno, la tristeza, sí. la emoción, El fanatismo, ¿no? fundador, por lo menos de la sociología francesa, que también es fundador de la sociología de la religión, Émile Durkheim, decía que los hombres somos capaces de matarnos por religión y por política. Entonces, Bueno, ahí están los islamistas, ¿no? no, y están los cristianos también, que han matado mucha gente a lo largo de la historia. En nombre de Dios. En nombre del Dios, ¿no? Entonces, y sigue habiendo mucha gente muy intolerante y que persigue a otros, los budistas, que nosotros nos imaginamos que es gente pacífica. Bueno, pues vayan a Myanmar y ahí vean cómo andaban matando musulmanes, ¿no? Entonces, el problema ahí, digamos, es que la religión y la política son cosas que nos llegan al corazón, que nos llegan a lo más profundo de nuestro ser y eso hace que seamos capaces de involucrarnos totalmente con eso y a veces perder un poco la razón, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, religión y política, por eso no hay que Sí, mezclarlas. no. Porque imagínense, si ya de por sí cada una es explosiva y el día que las mezclas, eso hace, ¿no? Es verdaderamente una bomba atómica. Doctor, y en medio de tantas religiones que tú aquí explicas, ¿qué recomendación le darías a la gente? ¿Que encuentre un común denominador de cada una de ellas y se quede con algo? ¿O para tener una buena relación, pues, si no tener estos conflictos políticos, religiosos y hasta ahora Sí. deportivos? No, mira, yo no hago recomendaciones en materia de religión por lo mismo. Cada quien es libre de escoger lo que quiere creer. Lo que sí, mi recomendación es, cree lo que tú quieres creer, pero respeta el derecho de otro a creer también algo distinto. Y tengamos leyes que nos permitan tener a todos nuestras libertades en el respeto y de la diferencia. Y eso implica no nada más de la diferencia en términos religiosos, sino de la diferencia en términos de convicciones también filosóficas, ¿no? Les recuerdo que el artículo 24 de la Constitución defiende, garantiza la libertad de conciencia, la libertad de religión, pero también de convicciones éticas, es decir, de convicciones filosóficas. Y eso yo creo que hay que aprender, y no hemos aprendido porque venimos de un país muy intolerante y tenemos que aprender a respetar a los demás. Yo creo que eso es lo importante. Es lo básico. ¿Dónde se puede encontrar este Esto, diccionario? pues, obviamente, como es un libro publicado por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, básicamente en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica, o yo supongo que si uno tiene una librería cercana, lo puede uno pedir, ¿no? Nada más decir, miren, es un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, se llama así, y bueno, yo creo que una buena librería siempre lo debe Sí, conseguir. seguro lo va a ¿no? tener. ¿Vías de contacto, doctor? Perdón. Sí, no. Sí, Eso perdón. era. ¿Vías de contacto? Redes sociales. Vías de contacto, sí estoy en Twitter, en Facebook, Roberto Blancarte. Roberto Blancarte. Yo creo que si me googlean por ahí me pueden encontrar. Y obviamente yo trabajo en el Colegio de México, a donde como buena institución pública me pueden encontrar. Muy bien. Doctor, un gusto y muchas gracias Igualmente. por venir. Felicidades Al por contrario, este gracias por diccionario. invitarme. Diccionario de religiones en América Latina. Y seguramente hay postre. Sí, no ¿Cuál podía es el faltar. postre? Guau. Mira, va a aparecer ahí en la pantalla la página web, ahunam.unam.mx/Zapata, un archivo de más de 400 imágenes de uno de los santos héroes aquí en México, Emiliano Zapata. Muy interesante, porque encuentras fotos, las imágenes, créeme, son tan elocuentes, pero a los historiadores les va a encantar esta página, porque va a encontrar desde 1800 hasta 1900, en la época en que murió, se cumple 100 años de la muerte. Es un archivo de mucho valor. Los hermanos que se encargaron de recopilarlo, pues lo donaron a la UNAM. Gildardo y Octavio Cerda lo entregaron a la UNAM para que la UNAM se encargara de administrarlo. Mira, sin ningún problema tú entras y revisas las imágenes. Mira, hay cualquier cantidad de imágenes que se ven a cuadro.
métase por favor y conozca un pedacito de la historia muy importante de este país de principios del siglo pasado. Y no está Ahí de más volverse a echar a Sí, Mariano Azuela, ¿no? claro. Los de abajo, pues, Sí, ¿por qué no? La recomendación. Muy revolucionaria. Para sentirnos muy a la época, mira. Ahí están. Todas las imágenes valiosísimas. Valiosísimas. Imagínate tener ese testimonio Las de primera mano. Adelitas. Y además a un resguardo de la UNAM que lo tiene, pero perfecto. Muy Y bien. ahí está, usted lo va revisando por épocas, por años, por lo que usted guste. Listo y dispuesto. Ahí hay que utilizar la tecnología, Sí, hay que aprovecharla. ¿No? Hay que aprovecharla, no dejarla ahí nada más. Ahí Bien. está una probadita. ¿Redes sociales, Juan? Rapidísimo, redes sociales completamente a sus órdenes, @CEU Miranda, ahí aparece. Listo y dispuesto también para lo que me quiera comentar, platicar, con todo gusto. Muy bien, Cuau Miranda, muchas gracias. Gracias, Atalo. Gracias por Nos estar vemos con en 15 nosotros. Nos días. vemos en 15 días. Con todo gusto. Gracias, doctor, Al nuevamente. contrario. Vamos a una Ya pausa y estamos. regresamos 11 de la mañana con 38 minutos. No le cambien.